¿Has escuchado que un buen currículum vitae es fundamental para conseguir empleo? Esta y otras dudas son comunes para quienes iniciamos esta nueva etapa. En algún punto de nuestras vidas se da una transición hacia el mundo laboral. El profesor Salvador Pérez Muñoz de la Universidad Pontificia de Salamanca menciona que la inserción laboral es valorada por el hecho de conseguir un empleo en las condiciones legislativas mínimas, como un contrato o un sueldo. Ahora, esta introducción al mundo laboral puede ser compleja. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, antes de la pandemia por COVID-19 los jóvenes eran 3 veces más proclives al desempleo que los adultos. OCC, plataforma en línea de bolsa de trabajo, indicó que a través de su sitio suman 15 millones de personas en México que se encuentran buscando empleo o mejorando su situación. El 43% tienen entre 20 y 29 años, el 36% cuenta con 30 y 39 años y el 19% son mayores de 40 años. ¿Y cómo se encuentran las estadísticas de empleo y desempleo en nuestro país? Según el INEGI, bajo su esquema de encuesta nacional de ocupación y empleo, indica que en abril de 2022, 59.3 millones de personas de 15 años y más fueron la población económicamente activa. Esta cantidad aumentó a 1.9 millones de personas con relación al mes de abril de 2021 con 57.5 millones. La población no económicamente activa fue 39.5 millones de personas, 345,000 menos que en abril del 2021. El empleo es un derecho de todas y todos. Quédate con nosotros para conocer algunos tips que puedan ayudarte en esta etapa. Con el sistema neoliberalista en que estamos nosotros inmersos, se entiende, sin embargo también no podemos Bienvenidas y bienvenidos a Dialogando con Ciencia. Yo soy Mayri Rosado y me da mucho gusto tenerlos de vuelta una semana más, que como ya vimos en la cápsula de inicio, hoy tenemos un tema muy interesante. Estoy segura que sobre todo para aquellos estudiantes que están a punto de egresar de sus licenciaturas, pero en general para todas las personas que buscan trabajo, porque hoy vamos a hablar de la inserción al mundo laboral. Ya se encuentra aquí nuestro invitado de hoy, pero antes de presentárselos, les invito a conocerlo. Ya se encuentra aquí con nosotros el maestro Adrián Verde. Bienvenido a Dialogando con Ciencia, maestro. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues sabemos que no siempre es fácil, evidentemente, transitar del mundo escolar al mundo laboral, pero ¿qué podríamos ir considerando para, de alguna manera, poder facilitar, en tanto la palabra, por supuesto, no nos permitiría, esta transición? Bueno, definitivamente tener en cuenta que como estudiante hay diferentes modalidades. Está aquel estudiante que está de 100% dedicado a cursar sus asignaturas y no requiere, dado que tiene el apoyo económico y familiar para poder llevar a cabo sus estudios, no requiere de trabajar. Pero también está aquel estudiante que requiere de esos recursos complementarios o que es autosuficiente totalmente, es decir, trabaja para poder estudiar. Lo ideal sería poder tener esas incursiones al mundo del trabajo desde el momento de estar estudiando, ¿no? Porque te ayuda a ganar experiencia, te ayuda a entrar en contacto con este mundo. No hablo de una carrera en específico, hablo del mundo del trabajo en general, y que te ayuda también a tener mayor sociabilidad al momento de enfrentar esta situación de buscar un trabajo, estar en un trabajo, moverte en este trabajo, ¿no? A únicamente esperar a terminar tus estudios para empezar a ver qué puedes hacer, ¿no? Claro, y hablando específicamente de nuestro país, de México, ¿cuál podría ser este panorama del mundo laboral?
Bueno, ahora se ve todo mucho más complicado, más convulso, especialmente después de la pandemia, ¿no? Definitivamente muchos empleos formales se perdieron. Ahora como que empieza nuevamente a haber este respiro y hay ofertas de empleo, incluso en Yucatán. Ahora hay muchas ofertas de empleo, se hablan de cientos de empleos en nuevas empresas que van llegando al estado. Sin embargo, habría que evaluar también las condiciones laborales, los salarios, ¿no?, que ofrecen estos empleos. Muchas veces son muchos empleos, pero hay una situación de la jornada laboral muy larga, los sueldos bastante precarios, ¿no? Y entonces habría que tomar estas consideraciones, pero finalmente siempre ha sido así el tema del empleo, ¿no? Difícil, ahora con tanta preparación que se demanda, que se exige, con tantas escuelas que hay compitiendo, no solamente por una mejor preparación, sino que al momento de egresar, pues empiezan estas vicisitudes del estudiante o de esa transición para entrar y enfrentar un trabajo, ¿no? Y ahorita con esto último que nos comentaba, maestro, sobre todo cuando se sale a buscar un trabajo, ¿no? Que a lo mejor la oferta podríamos decir que sí hay, pero también hay otras características, algunos elementos básicos que deberíamos tomar en cuenta al momento de salir a buscar un trabajo. ¿Cuáles podrían ser? ¿Qué debemos tomar en cuenta? Bueno, en lo ideal se trata de que te sientas a gusto afuera en ese trabajo que vas a desempeñar. Yo creo que sería lo principal, ¿no? Podríamos hablar de muchos elementos muy específicos que tengan que ver con tu formación, pero cada día es más impresionante encontrar egresados, por ejemplo, de antropología, de comunicación, de ingeniería química, de derecho, en ámbitos totalmente distintos para los cuales fueron formados. Y eso se ve como una trayectoria atípica en el mundo del trabajo, pero que al mismo tiempo están abriendo brecha para nuevas generaciones. Es decir, ya no podemos quedarnos con solamente un perfil de nuestra carrera, sino que tenemos que descubrir y atender. Yo creo que eso también es el modelo educativo. Tenemos que tener esa flexibilidad para saber cómo aportar y cómo desarrollar ideas nuevas que permitan el desarrollo social, económico, cultural, pues de la entidad, ¿no? Y que definitivamente eso también tiene que ver con aquellos elementos diferenciadores que tenemos las personas, ¿no? De saber cuáles son todas estas aptitudes, habilidades que poseemos y que, pues bueno, nos van a hacer esa quizá diferencia, ese plus respecto a egresados o colegas de un mismo programa educativo. En este sentido, ¿cómo nosotros podemos identificar aquellos elementos que tenemos diferentes, ¿no? Este valor diferencial del postulante o de la persona. Perfecto, bueno, es una pregunta clave, ¿no? Porque definitivamente todos vamos a salir en un proceso formativo, al menos con una cantidad específica de competencias, de conocimiento y competencias laborales también, como egresados de cualquier licenciatura que cursemos. Pero el valor diferencial radica mucho en términos de la personalidad y de las fortalezas, que esas fortalezas no se construyen solamente en la licenciatura, se vienen construyendo desde la primaria, desde el ambiente del hogar, desde la relación de los hijos con los padres, ¿no? Las actividades que desempeñan, de tus gustos, tus pasiones, ¿no? Y estos son ejercicios que se van haciendo, por ejemplo, en esta clase de introducción al mundo laboral, en donde vamos descubriendo, ¿no?, todas estas fortalezas y van sumando toda esta experiencia, de tal manera que un estudiante que piensa que no tiene nada que ofrecer al mundo del trabajo, después de este curso, pues se dan cuenta de que había mucho que se está olvidando, porque pensamos que solo la licenciatura es lo que nos va a sacar a flote, y no, tenemos que hacer este proceso, digamos que el histórico, nuestro recuento personal, para poder consolidarnos y poder ofrecer algo interesante al mundo del trabajo, ¿no? Definitivamente, ¿no? Conocer, identificar qué es lo que nosotros tenemos o vamos a ofrecer al lugar donde vayamos a trabajar. Maestro, vamos a hacer ahorita una pausa y lo invito a que junto con las personas que también nos están viendo a través de diferentes plataformas, veamos el Vox Populi, porque justamente salimos a platicar con algunos universitarios, universitarias al respecto del mundo laboral y cuáles son las inquietudes que tienen. Vamos a verlo. Pues sinceramente dependería del área en el que te especialices, por así decirlo, porque los que se quieren dedicar al periodismo cultural o a este periodismo crítico, pues sí la tienen un poco más difícil por el hecho de que como no son parte, por así decirlo, de la agenda mediática pues común, pues es un poco más difícil hacerse un espacio dentro de estas y que puedan ser bien remunerados.
porque pues vemos en nuestro día a día que las notas que más se pagan o los periodistas que más tienen trabajo son los que hacen notas rojas, notas amarillistas y este tipo de cosas. Pero también hay otra área que es periodismo, publicidad, todo lo que viene siendo manejo de redes, Google. En estas hay un poco más de oportunidad de tener mejores ingresos, pero pues si no es tu área, pues también pues la vas a ver difícil. Pues siento que sí puede ser un poco muy complicado, porque como trabajamos con medio y mucho esta parte social, pues a mí personalmente me gustaría dedicarme a los medios, pero sí hay como que este conflicto entre que muchos medios solo buscan hacer dinero, entonces no va mucho con la ética de mi licenciatura, que personalmente me gustaría seguir. Entonces sí, es como que siento que podría haber este conflicto. Bueno, creo que es difícil, por así decirlo, porque en la escuela nos formamos con una perspectiva sobre cómo hacer las cosas, por así decirlo, pero una vez que sales te das cuenta que debes adaptarte a lo que el medio, por ejemplo, en mi caso, defiende, por así decirlo. Entonces, muchas de las cosas que tú te creas en la licenciatura de cómo va a ser el mundo laboral, realmente es una cosa bastante distinta y luchas contra eso, por así decirlo, como que poder adaptarte. Entonces, eso es como que lo que puedo decir. ¿Cómo nosotros podemos como tener esa expectativa positiva, ¿no?, del mundo laboral y no entradas ciegas, ¿no? Entonces me gustaría que si nos pudieran dar como un consejo al respecto de cómo enfrentar ese mundo después, ¿no?, ya que estemos en él. Pues me gustaría que nos dijeran desde su experiencia qué tan fácil fue para él llegar hasta donde está. Podría ser un consejo, ¿no?, de cómo adentrarte al mundo laboral y afrontarlo. Tener como que ese conocimiento previo para ya más o menos buscar qué área se podría adaptar mejor a ti. ¿Cómo nos adaptamos al mundo laboral? Cada quien a su forma, ¿verdad? Pero tal vez haya alguna manera de que sea un poquito más fácil o una mejor forma de sobrellevar las situaciones. Bueno, pues ahí está el Vox Populi. Algunas inquietudes, ¿no, maestro? Definitivamente que vemos en los jóvenes. También sabemos que depende un poco la formación. Ellos me lo decían en este video. Luego, las expectativas que tenemos con respecto a lo que nos espera una vez que egresamos de una licenciatura. Pero en este mismo sentido, y recapitulando un poquito estas inquietudes, le preguntaría, ¿existen otras formas de incorporarse al mundo laboral? O sea, ¿o son únicamente las que conocemos o las tradicionales? ¿Cómo podemos formar parte de este mundo laboral? Bueno, está la primera, que es la más conocida, que es volverse empleado en alguna empresa, alguna institución. Puede ser una institución gubernamental, no gubernamental, ¿no? Pero también pueden hacer emprendimientos, ¿no? Que eso es un área totalmente distinta, ¿no? Pero finalmente es una forma de incorporarse al trabajo, generar ideas, aunque ahorita hay una corriente muy fuerte sobre el tema del emprendimiento y cosas que se van desdibujando, se va desmitificando el tema de emprender. Esa sería una alternativa. La otra forma de entrar al mundo laboral, que es trabajar directamente con la comunidad, y muchas veces no se requiere, como mencionaron ahí, cuestiones económicas o de generación de recursos, sino que se hacen intercambios, pero sería como regresar a un estado de economía de subsistencia, ¿no? Entonces hay varias formas, sí hay varias formas. Y otro aspecto que definitivamente también es muy importante, ¿cuáles son las competencias que se toman en cuenta desde la contratación? O sea, veríamos en esta parte del valor diferencial, ¿no? Lo que tienen para ofrecer los postulantes, o en este caso egresados, egresadas, pero desde la parte de las personas que están ofertando el trabajo, ¿cuáles serían estos elementos a tomar en cuenta? Okay. Yo creo que en la cuestión profesional, bueno, cada uno puede checar en el modelo educativo y en su plan de estudios cuáles son las competencias específicas para las cuales te forman. Pero hay una que quizás no es tanto una competencia, sino que tendría que ser una fortaleza, que es la actitud con la que se enfrenta uno al mundo del trabajo. Ahí preguntaba algún joven que decía cómo sacar la experiencia la más positiva o que sea más constructiva. Bueno, todos los trabajos al final te van a dar un aprendizaje. Entonces lo importante es que vivas esa experiencia, que trates de participar, que trates de aprender, que trates de conocer a tus compañeros también, porque de la experiencia de los otros también se aprende,
y es la única forma de ir sumando las experiencias hasta tener, digamos, un perfil más completo y consolidar tu personalidad laboral, digamos, ¿no? O sea, porque no hay ninguna trayectoria que sea tan fácil, cada cosa lleva un tiempo, lleva una forma, lleva una preparación. Bueno, no hay fórmulas inmediatas, ¿no? Claro, y la importancia de seguirnos preparando también, ¿no? Saber que sí, lo que nos ofrecen quizá en las aulas, en un programa educativo es importante, ya nos decía usted hace un momento, la actitud también, pero saber que no dejamos de aprender, ¿no? Siempre son esos otros plus que podremos ir integrando a la formación que tenemos y a lo que podemos ofrecer en un campo laboral. Maestro, para ir cerrando esta entrevista, sé que la pregunta puede ser muy amplia porque incluso se deberían dar hasta cursos completos de los currículum vitae, ¿no? Claro. que tanto inquietan pues a todas las personas en realidad cuando salen a buscar trabajo. Pero ¿qué consejos podría darle a los jóvenes para realizar un buen currículum vitae? Yo creo que principalmente, y ese es uno de los componentes del curso de Introducción al Mundo Laboral, ¿no? Principalmente que no se sientan cohibidos en términos de hacer el currículum, que sean creativos, pueden usar colores, obviamente no buscar la estridencia de un color, por ejemplo. Sin embargo, dependiendo del área disciplinaria, manejan ciertos colores, cierto diseño, tu fotografía presentable, ¿no? Se habla, también es otro tema controversial, si debemos o no apegarnos a una cuestión de etiqueta. Pues, igual que el currículum, me parece que sí, o sea, la primera impresión siempre cuenta, ¿no? Y colores, diseño del currículum, obviamente tu formación, lo que tú consideras que son tus fortalezas, tu disponibilidad, ¿no? Claro, también hacer énfasis en las cosas o los tiempos que tienes disponibles para hacer ese trabajo, porque a veces te rebasan, ¿no? Entonces sí dejar muy claro, ¿y cuáles son tus referencias? El tema de las referencias es imprescindible. Si pones a tu compadre y a tu amigo, seguramente te conoce de las fiestas, de que eres buena onda y todo. Tienes que poner una persona que pueda dar una referencia sólida de tu desempeño, de tus capacidades y de tus fortalezas. Bueno, pues muchísimas gracias, maestro Adrián Verde, por acompañarnos esta semana en Dialogando con Ciencia, y seguramente en futuros programas podremos seguir abordando esta temática que vaya que es muy amplia y muy interesante. Muchas gracias, amable. Bueno, pues gracias también a ustedes que nos estuvieron acompañando en este episodio. Ahí están todos estos consejos, la importancia de poder introducirnos de una manera pues quizá un poco más eficiente a este mundo laboral que es tan importante para la sociedad completa. Yo soy Mario Rosado, muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos otra semana para seguir con investigadoras e investigadores de nuestra universidad, por supuesto, Dialogando con Ciencia. Hasta luego.